En la penumbra de una sala de cine, donde la luz apenas llega a rozar las paredes, comienza a proyectarse una historia que, como muchas otras, tiene su origen en la figura de un hombre que ha recorrido un largo camino en el mundo del cine. Este viaje nos llevará a explorar la vida y carrera de Richard Gere, un actor que se ha mantenido como un emblema de la industria cinematográfica a través de las décadas. Mientras la pantalla se ilumina, nos adentramos en los primeros compases de su vida, en busca de los secretos y curiosidades que han forjado su identidad tanto dentro como fuera de la pantalla. Nacido el 31 de agosto de 1949 en Filadelfia, Pensilvania, Richard Tiffany Gere vino al mundo en el seno de una familia humilde y trabajadora, que le inculcó desde pequeño los valores de la disciplina y la constancia. Su padre, Homer George Gere, era un agente de seguros, mientras que su madre, Doris Ann Tiffany, se encargaba del hogar, cuidando con esmero de Richard y sus 4 hermanos. La infancia de Gere transcurrió en un ambiente modesto, rodeado de las colinas verdes de Siracusa, Nueva York, donde la familia se trasladó poco después de su nacimiento. Desde joven, Richard mostró un talento innato para las artes, una llamativa inclinación que lo llevó a explorar el mundo de la música y el teatro. En su adolescencia, se destacó como un talentoso trompetista, un don que le permitió obtener una beca para estudiar en la Universidad de Massachusetts Amherst. Sin embargo, su verdadera pasión surgía cuando pisaba las tablas de un escenario. Allí, en la universidad, comenzó a vislumbrarse su futuro en la actuación, un destino que él mismo empezaría a forjar con cada paso que daba. Una de las primeras anécdotas que marcaron el rumbo de su vida profesional tuvo lugar durante una producción universitaria de Rosencrantz y Guildenstern han muerto. Gere, quien asumió uno de los papeles principales, dejó una impresión tan profunda en sus compañeros y en el público que recibió una invitación para unirse a la prestigiosa compañía de teatro de Seattle. Aquella oferta, un sueño hecho realidad para cualquier aspirante actor, fue la chispa que encendió la mecha de su carrera actoral. Con el coraje característico de un joven dispuesto a conquistar el mundo, Richard Gere abandonó la universidad antes de graduarse para dedicarse por completo al teatro. Los escenarios de Broadway pronto se convirtieron en su hogar, y en 1973, con el papel de Danny Zuko en la producción de Grease, Gere comenzó a hacerse un nombre en la industria. Su carisma y talento lo llevaron a ser uno de los primeros en interpretar este icónico personaje, mucho antes de que John Travolta lo inmortalizara en la versión cinematográfica. El salto al cine llegó de la mano de una película titulada Report to the Commissioner, en 1975, una pequeña producción que, aunque no le otorgó reconocimiento inmediato, sirvió como su carta de presentación en Hollywood. Pero fue su actuación en Looking for Mr. Goodbar, en 1977, junto a Diane Keaton, la que realmente capturó la atención de críticos y cineastas por igual. Gere interpretó a un atractivo y peligroso playboy, un papel que explotaba su magnetismo natural y dejaba al público sin aliento. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en su carrera llegó con la película American Gigolo, en 1980. En este thriller dirigido por Paul Schrader, Richard Gere interpretó a Julian Calle, un elegante y sofisticado acompañante masculino que se ve envuelto en un oscuro asesinato. La película no solo consolidó su estatus como un ícono de la sensualidad en la gran pantalla, sino que también lo catapultó al estrellato internacional. Su interpretación se convirtió en un símbolo de la seducción y el misterio de los años 80, y su imagen adornó innumerables portadas de revistas alrededor del mundo. Una anécdota curiosa de este período es que el famoso traje Armani que Gere lució en American Gigolo fue seleccionado personalmente por él mismo, demostrando su buen gusto y sentido del estilo, que se convertiría en una de sus marcas personales. El papel no solo le trajo fama, sino que también le permitió abrir nuevas puertas en la industria cinematográfica, estableciéndolo como uno de los galanes más codiciados de su generación. Poco después, en 1982, Gere protagonizó An Officer and a Gentleman, un drama romántico dirigido por Taylor Hackford. Su papel como el noble y decidido Zack Mayo no solo consolidó su estatus como actor de primera línea, sino que también le valió el aplauso de la crítica y el cariño del público. El filme fue un éxito rotundo, recaudando más de $130 millones en taquilla, y su escena final, en la que Gere, vestido de uniforme, levanta en brazos a Debra Winger, se convirtió en uno de los momentos más icónicos del cine romántico. A mediados de los años 80, Richard Gere tomó la decisión de diversificar su carrera, eligiendo papeles que le permitieran explorar su rango actoral. Su participación en Breathless, 1983, y The Cotton Club, 1984, demostró su versatilidad y su deseo de asumir retos cada vez mayores. Sin embargo, fue su actuación en Pretty Woman, en 1990, junto a Julia Roberts,
lo que reafirmó su lugar en el firmamento de Hollywood. La comedia romántica, dirigida por Garry Marshall, no solo rompió récords de taquilla, sino que se convirtió en una pieza de la cultura pop, inmortalizando a Gere como uno de los grandes románticos del cine moderno. Detrás de las cámaras, Richard Gere es conocido por su compromiso con causas humanitarias y su dedicación al activismo social. En los años 90, se convirtió en un ferviente defensor de los derechos humanos en el Tíbet, una causa que abrazó tras conocer al Dalai Lama. Esta conexión espiritual y su búsqueda de la verdad interior lo llevaron a adoptar el budismo como parte de su vida, una elección que ha guiado muchas de sus decisiones personales y profesionales desde entonces. Una anécdota que refleja su compromiso con esta causa ocurrió durante la ceremonia de los premios Oscar de 1993, cuando Gere aprovechó su tiempo en el escenario para llamar la atención sobre la situación del Tíbet, instando al público a tomar conciencia y actuar. El gesto, aunque controvertido, mostró la valentía del actor para usar su plataforma en beneficio de otros, reafirmando su papel no solo como artista, sino también como ciudadano del mundo. A lo largo de su carrera, Richard Gere ha sido elogiado no solo por su talento actoral, sino por su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en una industria que cambia constantemente. Su habilidad para transmitir emoción y profundidad en cada uno de sus personajes le ha ganado el respeto de sus colegas y el amor incondicional de sus seguidores. Otra anécdota que ilustra su dedicación al oficio tuvo lugar durante el rodaje de Chicago, en 2002, un musical galardonado con múltiples premios de la Academia. Gere, interpretando al astuto abogado Billy Flynn, demostró su versatilidad al cantar y bailar en la pantalla con una destreza que sorprendió a muchos. Para prepararse, asistió a intensas sesiones de entrenamiento de canto y baile, mostrando una vez más su compromiso inquebrantable con su arte. En su vida personal, Gere ha mantenido un perfil bajo, prefiriendo la privacidad sobre el brillo y el glamour del estrellato. A lo largo de los años, se ha casado en 3 ocasiones, siendo su relación con supermodelos como Cindy Crawford y Carey Lowell de las más mediáticas. Sin embargo, a pesar de la atención constante de los medios, Gere ha sabido proteger su intimidad, manteniéndose fiel a sus valores y creencias. La historia de Richard Gere es un relato de perseverancia, talento y pasión. A medida que avanzamos en este documental, desentrañaremos más facetas de su vida, explorando los secretos que han dado forma a un hombre cuya influencia trasciende la pantalla. Desde sus inicios humildes hasta su consagración como uno de los actores más respetados de Hollywood, la vida de Gere es un testimonio viviente de que, con determinación y autenticidad, es posible alcanzar las estrellas. Así, esta introducción nos abre las puertas a un viaje cinematográfico que nos llevará a descubrir las múltiples caras de Richard Gere, un icono cuya luz sigue brillando intensamente en el firmamento del séptimo arte. En el tranquilo pueblo de Filadelfia, Nueva York, un 31 de agosto de 1949, el mundo vio nacer a un niño que un día fascinaría a multitudes con su talento y carisma, Richard Tiffany Gere. La historia de su infancia y orígenes es un tapiz entrelazado de sueños, aspiraciones y momentos que moldearon a un hombre destinado a la grandeza. A medida que nos adentramos en esta etapa fundamental de su vida, descubrimos que incluso las estrellas más brillantes tienen comienzos humildes y cautivadores. La familia Gere era un pilar en su comunidad. Homero Gere, su padre, trabajaba como agente de seguros, un hombre de principios sólidos y ética inquebrantable. La madre de Richard, Doris, era ama de casa, y juntos crearon un entorno cálido y amoroso para sus 5 hijos. En la casa de los Gere, el amor se manifestaba no solo en palabras, sino en actos diarios de cuidado y apoyo mutuo. Richard tenía 4 hermanos, y la dinámica familiar era un torbellino de risas, pequeñas disputas y aventuras compartidas. La infancia de Richard transcurría en un paisaje rural, donde los campos verdes y cielos abiertos fomentaban el sentido de libertad y exploración. Desde muy joven, Richard mostró una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Sus padres, conscientes de su naturaleza inquisitiva, lo alentaron a seguir sus intereses, cultivando en él una mente abierta y un corazón generoso. Un episodio particular que ilustra el espíritu intrépido de Richard ocurrió cuando tenía solo 7 años. Una tarde, mientras jugaba en el jardín trasero, descubrió un viejo piano que había pertenecido a su abuela. Con una fascinación que solo un niño puede poseer, comenzó a presionar las teclas, creando sonidos que, aunque al azar, resonaban con una armonía que solo él podía entender. Sus padres, al reconocer su interés innato por la música, decidieron inscribirlo en clases de piano. Este fue el inicio de una relación de por vida con las artes, una chispa que encendería su pasión por la creatividad y la expresión personal. La educación de Richard fue una mezcla de aprendizaje académico y lecciones de vida. Asistió a la escuela primaria en el distrito de North Syracuse,
donde su capacidad para absorber conocimientos rápidamente lo destacó entre sus compañeros. No obstante, fue su talento natural para la música lo que realmente lo diferenció. En la escuela secundaria, se unió a la banda, tocando la trompeta con una destreza asombrosa para su edad. En poco tiempo, su dominio del instrumento lo convirtió en una figura destacada en la escena musical estudiantil. Richard no solo se limitó a la música, también participaba activamente en deportes, desarrollando habilidades atléticas que complementaban su ya impresionante repertorio de talentos. Era un ávido gimnasta, y su dedicación al deporte le enseñó la importancia de la disciplina y la perseverancia, valores que llevaría consigo a lo largo de su vida. Una de las anécdotas más recordadas de sus años escolares es de cuando participó en una competencia de talentos organizada por su instituto. Richard decidió combinar sus dos pasiones, la música y la gimnasia. Subió al escenario con su trompeta, interpretando una pieza compleja mientras realizaba movimientos acrobáticos. Aunque el acto era inusual, la combinación de música y destreza física dejó a la audiencia asombrada, y Richard se ganó el primer lugar. Este evento no solo le dio confianza en su capacidad para entretener, sino que también le mostró el poder de la creatividad y la innovación. La adolescencia de Richard fue una etapa de descubrimiento personal. En la escuela secundaria, comenzó a explorar el teatro, participando en producciones escolares que le permitieron experimentar con la actuación. Este nuevo interés se convirtió rápidamente en una pasión ardiente. En el escenario, Richard encontró una nueva forma de expresión que le permitió canalizar sus emociones y contar historias de manera impactante. Uno de sus papeles más memorables en este período fue el de Danny Zuko, en una producción escolar de Gris. Su interpretación carismática y enérgica dejó una impresión duradera en todos los que asistieron. Durante estos años formativos, Richard comenzó a desarrollar un sentido de identidad más allá de los confines de su entorno inmediato. Sus experiencias en el teatro y la música no solo fomentaron su amor por las artes, sino que también le enseñaron la importancia de la empatía y la conexión humana. A través de sus actuaciones, comprendió la capacidad del arte para trascender barreras y unir a las personas en una experiencia compartida. Una anécdota que Richard recuerda con cariño de su adolescencia fue un viaje de verano a la ciudad de Nueva York con su familia. Caminando por las bulliciosas calles de Manhattan, se encontró frente al Teatro Broadway. Allí, contemplando los carteles de las producciones más icónicas del momento, sintió una extraña sensación de pertenencia. Un día, estaré en uno de esos escenarios, pensó para sí mismo. Este momento de epifanía fue un catalizador que reafirmó su deseo de seguir una carrera en las artes escénicas. Sin embargo, no fue solo su entorno lo que influyó en Richard. Sus padres, con su enfoque en la humildad y el servicio a los demás, inculcaron en él un profundo sentido de responsabilidad social. La familia Gere era conocida por su participación en actividades comunitarias y actos de caridad. Desde una edad temprana, Richard fue testigo de cómo sus padres ayudaban a los menos afortunados, enseñándole la importancia de la generosidad y la compasión. Un incidente significativo que dejó una marca indeleble en Richard ocurrió cuando él tenía alrededor de 16 años. Una noche, durante una tormenta severa, un árbol cayó sobre la casa de un vecino anciano. Sin dudarlo, Homero Gere reunió a sus hijos, incluido Richard, para ayudar a limpiar el desastre. A pesar de la lluvia y el barro, trabajaron juntos hasta altas horas de la noche para asegurar la casa del vecino. Este acto de altruismo dejó una impresión duradera en Richard, reforzando la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Al finalizar la escuela secundaria, Richard tenía claro que quería seguir una carrera en las artes. Ingresó a la Universidad de Massachusetts en Amherst con una beca de gimnasia, pero su pasión por la actuación lo llevó a cambiar de rumbo. Comenzó a estudiar filosofía, intrigado por las grandes preguntas de la vida y el deseo de comprender mejor el mundo y su lugar en él. Sin embargo, el teatro seguía llamándolo, y finalmente decidió dejar la universidad para perseguir su sueño de convertirse en actor. Este fue un momento decisivo en la vida de Richard, un punto de inflexión que requería valentía y determinación. Su decisión de dejar la universidad no fue fácil y enfrentó la resistencia de quienes creían que debía seguir un camino más convencional. Sin embargo, su convicción de que su destino estaba en el escenario era inquebrantable. Con el apoyo de su familia, emprendió un viaje hacia lo desconocido, dispuesto a enfrentar los desafíos que se presentaran en su búsqueda de la realización personal. La historia de la infancia y los orígenes de Richard Gere es un testimonio de cómo las experiencias tempranas y las influencias familiares pueden moldear el carácter y las aspiraciones de un individuo. Desde sus primeros pasos en el mundo de la música hasta sus incursiones en el teatro, cada paso de su camino fue guiado por una pasión ardiente y un deseo de conectar con el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, lo que realmente define a Richard no es solo su talento artístico, sino su humanidad y su compromiso con los valores que aprendió en su hogar. Mientras nos adentramos en las etapas posteriores de su vida y carrera,
recordamos que la estrella que es hoy sigue siendo, en esencia, el niño curioso y audaz que exploraba el mundo con ojos llenos de asombro y un corazón abierto. La infancia de Richard Gere es el prólogo de una historia que continúa inspirando a generaciones, una historia de sueños, desafíos y, sobre todo, un profundo amor por la vida y el arte. Sonido de una suave melodía de piano que nos sumerge en el mundo de los recuerdos. La pantalla se oscurece suavemente, mientras una voz en off profunda y evocadora comienza a narrar. Narrador. En un rincón del mundo, donde los vientos del arte y la cultura soplan con una cadencia única, nació un hombre que más tarde se convertiría en un ícono del cine. Nos encontramos en Filadelfia, Pensilvania, en un día helado de finales de agosto de 1949. Aquí se levantan las paredes de un hogar en el que la música y el arte son algo más que simples pasatiempos, son la esencia misma de la vida. Richard Tiffany Gere, el segundo de 5 hijos de Doris Ann y Homer George Gere, llega al mundo con un espíritu inquieto y una curiosidad insaciable. Su padre, un agente de seguros con un amor profundo por las letras, y su madre, un ama de casa devota con un talento oculto para la música, plantan en él las semillas de una creatividad que florecería en formas que ninguno de ellos podría haber anticipado. La música se intensifica mientras las imágenes de una familia unida y feliz aparecen en pantalla. Fotografías en blanco y negro de un joven Richard sonriente, rodeado de sus hermanos. Narrador. Crecer en una familia numerosa en los Estados Unidos de mediados del siglo XX es una experiencia en sí misma. Los días de Richard están llenos de juegos al aire libre, de risas compartidas y de una educación que valora tanto las matemáticas como la empatía. Desde una edad temprana, Richard muestra una inclinación por la música, un talento que lo acompañará durante toda su vida. Aprender a tocar el piano y la trompeta se convierte en una parte integral de su infancia, un camino que lo llevará a explorar el arte de una manera que solo él podría imaginar. Una de las primeras anécdotas que define a Richard y su conexión con el arte musical ocurre cuando, a la edad de 10 años, participa en un concurso de talentos de su escuela. Allí, frente a una multitud de estudiantes y maestros, interpreta una pieza de trompeta con tal fervor y habilidad que deja a la audiencia en un silencio reverente, un momento que será recordado por siempre, no solo por él sino por todos los que estuvieron presentes. Richard no solo ejecuta las notas, las vive, las respira, y en ese preciso instante, algo mágico sucede. Se da cuenta de que el escenario podría ser su hogar. La cámara se enfoca en las manos de un joven tocando la trompeta, la música se transforma en una melodía esperanzadora. Narrador. Los años pasan, y con cada día, el joven Richard se sumerge más profundo en el mundo del arte. Durante su adolescencia, la búsqueda de su voz interna lo lleva a la actuación, un campo donde puede canalizar su energía creativa de una manera completamente nueva. En su escuela secundaria, North Syracuse Central High School, se une al club de teatro, donde finalmente se siente libre para explorar el potencial de su propia humanidad. Un momento clave en su evolución como actor ocurre durante la producción escolar de Rosencrantz y Guildenstern han muerto. Richard, quien había sido elegido para uno de los papeles principales, pierde su guión en el último momento. Sin opciones, se enfrenta al desafío con una improvisación brillante que no solo salva el espectáculo, sino que se convierte en uno de los momentos más memorables de la producción. Esta experiencia le enseña una lección invaluable. En el arte, como en la vida, la creatividad y la adaptabilidad son herramientas esenciales. Imágenes de una obra de teatro escolar, el joven Richard en el escenario, con una expresión de determinación en su rostro. Narrador. La música y la actuación son, para Richard, dos caras de la misma moneda. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1967, obtiene una beca para estudiar filosofía en la Universidad de Massachusetts Amherst, un reflejo de su amor por las ideas y el pensamiento crítico. Sin embargo, el llamado del arte es irresistible. Durante su tiempo en la universidad, Richard participa activamente en el teatro estudiantil, un compromiso que gradualmente se convierte en su pasión principal. Una anécdota que destaca esta etapa es su participación en una adaptación universitaria de Las Brujas de Salem. Durante una intensa escena, Richard, que interpreta al protagonista, se deja llevar por la emoción del momento y derrama lágrimas genuinas en el escenario. El público, conmovido por su entrega, estalla en aplausos espontáneos. Este reconocimiento del poder del arte para conectar con las emociones humanas fortalece su resolución de seguir una carrera en el mundo de la actuación. Cambio de música a una melodía más dinámica y esperanzadora, imágenes de campus universitarios y grupos de teatro. Narrador. En 1969, a solo un año de completar su licenciatura, Richard toma una decisión que cambiará el curso de su vida: abandonar la universidad para dedicarse por completo a la actuación. Sus primeros pasos profesionales lo llevan a Seattle,
donde se une al Repertory Theatre. Aquí, en un ambiente de creatividad y experimentación, Richard pule sus habilidades y aprende el valor de la disciplina y el trabajo en equipo. Una de las experiencias más formativas de su tiempo en Seattle ocurre durante la producción de una obra experimental. Richard, enfrentado a un papel desafiante, pasa noches enteras ensayando, buscando la forma de capturar la esencia del personaje. El director, impresionado por su dedicación, comenta que Richard tiene el fuego de los grandes actores, un cumplido que Richard atesora y que lo impulsa a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Imágenes de la vida teatral en Seattle, edificios históricos y carteles de teatro pintorescos. Narrador. Con cada papel, Richard no solo actúa, sino que vive, absorbiendo las complejidades de cada personaje que interpreta. Su trabajo en el teatro regional lo lleva a Nueva York, una ciudad vibrante y llena de oportunidades para un joven actor con ambición y talento. En 1973, Richard hace su debut en Broadway con la obra Gris. Aunque inicialmente fue parte del elenco de reemplazo, su interpretación del carismático Danny Zuko pronto lo catapulta a un lugar protagónico. Su energía en el escenario y su habilidad para capturar la atención de la audiencia no pasan desapercibidas. Una noche, después de una actuación particularmente electrizante, una renombrada crítica de teatro se acerca a él en el vestíbulo y le dice: «Eres una estrella en ciernes, Richard». Este encuentro fortalece su confianza y le reafirma que está en el camino correcto. La música se torna más intensa, reflejando la energía y emoción del teatro de Broadway. Imágenes de luces brillantes y multitudes emocionadas. Narrador. La década de los 70 es un tiempo de aprendizaje y autoexploración para Richard. Sus incursiones en el cine comienzan con pequeños papeles, pero cada uno de ellos es una oportunidad para aprender, para observar y para crecer. Con cada actuación, deja una huella indeleble, un rastro de autenticidad que promete mucho más de lo que nadie podría anticipar. Una noche, durante el rodaje de su primer papel significativo en Report to the Commissioner, Richard se encuentra charlando con el director, Milton Katselas. La conversación se centra en el poder del cine para contar historias que resuenen en el corazón humano. Katselas comparte con Richard su teoría de que los grandes actores no son aquellos que actúan, sino aquellos que viven sus papeles de tal manera que el público no puede distinguir entre la realidad y la ficción. Estas palabras quedan grabadas en la mente de Richard, guiando su enfoque hacia la actuación en los años venideros. Imágenes de Richard en sus primeros papeles cinematográficos, intercaladas con escenas de rodaje. Narrador. A medida que avanza la década, Richard se convierte en una figura cada vez más prominente en el mundo del cine. Su dedicación, su pasión y su talento innato lo llevan a protagonizar películas que desafían las normas y exploran las complejidades de la condición humana. Los primeros pasos de Richard Gere en su carrera son un testimonio de la fuerza del talento combinado con la perseverancia. Desde un niño tocando la trompeta con todas sus fuerzas hasta un joven actor cautivando audiencias en Broadway, cada experiencia, cada recuerdo, cada anécdota es un ladrillo en la construcción de una carrera que desafiará al tiempo y a las expectativas. La música se desvanece suavemente mientras la pantalla se oscurece, dejando a la audiencia con una sensación de anticipación por lo que vendrá a continuación en la vida de Richard Gere. Narrador. Así es como Richard Gere comenzó su viaje, un camino pavimentado con sueños, desafíos y la inquebrantable creencia en el poder del arte para transformar vidas. Esta es solo la primera página de una historia que continúa, inspirando a generaciones. Esperen más, porque el viaje apenas ha comenzado. Imagina una música de piano suave y melancólica que comienza a sonar mientras la pantalla se funde desde negro a una imagen de Richard Gere caminando por una calle de Nueva York, con el ritmo vibrante de la ciudad a su alrededor. Voz en off. En el entramado luminoso de Hollywood, donde las estrellas emergen y caen como efímeros cometas, el ascenso de Richard Gere se alza como una constelación perdurable en el firmamento del cine. Su trayectoria, un tapiz tejido con hilos de talento, carisma y un toque de misterio, se despliega ante nosotros como un relato fascinante, una epopeya moderna de sueños y destinos cruzados. Se muestra una imagen de Richard Gere en su juventud, con una sonrisa que promete un futuro radiante. El joven Richard Gere, nacido un 31 de agosto de 1949 en Filadelfia, podría haber pasado por la vida como un rostro más en la multitud. Pero en su interior latía una pasión inextinguible, una llama que ni el viento más feroz podía apagar. Su camino hacia la gloria no fue directo, fue, en cambio, un sendero sinuoso, lleno de giros inesperados y encuentros fortuitos que tejieron una historia digna de ser contada. La música se intensifica ligeramente mientras vemos imágenes de Gere participando en producciones teatrales. Su amor por el arte dramático se manifestó temprano, cuando Gere se adentró en el mundo del teatro durante sus años de universidad en la Universidad de Massachusetts Amherst,
donde inicialmente estudió filosofía. Fue en este santuario de ideas y creatividad donde su espíritu encontró un hogar. La transición del aula a los escenarios fue natural, casi predestinada, impulsada por una necesidad de expresarse que no conocía límites. La primera anécdota de nuestro relato nos lleva a un casting para una producción universitaria. Gare, entonces un joven con el cabello alborotado y una energía electrizante, se presentó para el papel principal. La sala de audiciones estaba llena de aspirantes, cada uno esperando su turno con nerviosismo palpable. Cuando finalmente llegó su momento, Gare no solo recitó sus líneas, las vivió. Al terminar, el silencio en la sala fue sepulcral, interrumpido solo por el aplauso lento y solemne del director, quien, con una mirada de asombro, le ofreció el papel en ese mismo instante. Fue entonces cuando el mundo del espectáculo supo que había presenciado el nacimiento de una estrella. La imagen cambia a una serie de clips de las primeras películas de Gare. El viaje de Richard hacia el estrellato cinematográfico comenzó con pequeñas apariciones que, aunque modestas, brillaron con la intensidad de su talento innato. En 1977, Gare participó en Looking for Mr. Goodbar, un film que, aunque no le otorgó reconocimiento inmediato, le permitió mostrar una profundidad emocional que capturó la atención de críticos y cineastas. Sin embargo, sería 2 años más tarde cuando su vida daría un giro dramático. La pantalla muestra a Gare montando una motocicleta en la película American Gigolo. En 1980, Richard Gere asumió el papel de Julian Calle en American Gigolo, un personaje que no solo definió una era del cine, sino que también catapultó a Gere al estrellato internacional. La película, dirigida por Paul Schrader, exploró las complejidades de la vida urbana con una estética elegante y un subtexto psicológico inquietante. Gere aportó al personaje una mezcla de vulnerabilidad y magnetismo que lo convirtió en un icono de la época. Una breve pausa dramática mientras la imagen cambia a una entrevista con Gere hablando sobre su preparación para el papel. Para entender a Julian Calle, Gere se sumergió en una investigación exhaustiva, un proceso que reveló su dedicación a la autenticidad y su compromiso con el arte de la interpretación. En una anécdota que resuena con humor y perspicacia, Gere relató cómo una noche, mientras estudiaba para el papel, decidió caminar por las calles de Los Ángeles vestido como su personaje, intentando captar la esencia del mundo que habitaba Julian. La experiencia, aunque surrealista, le ofreció una perspectiva invaluable, permitiéndole encarnar a su personaje con una verdad que traspasaba la pantalla. La música cambia a un tono más emotivo mientras se muestra una serie de imágenes de Oficial y Caballero. El éxito de American Gigolo fue solo el preludio de lo que vendría. En 1982, Gere protagonizó Oficial y Caballero, una producción que consolidó su estatus como uno de los actores más prometedores de su generación. En el papel de Zack Mayo, un aspirante a oficial de la Marina, Gere desplegó una intensidad emocional que resonó profundamente con el público. La química entre Gere y Debra Winger, su coprotagonista, era palpable, creando una narrativa de amor y redención que se convirtió en un clásico instantáneo. La voz en off se suaviza mientras se narra una anécdota del set de Oficial y Caballero. Durante el rodaje, una escena en particular se convirtió en legendaria. Gere debía cargar a Winger en brazos mientras salía de la fábrica, una secuencia que simbolizaba la culminación de su arco de redención. En un giro inesperado, la escena fue filmada en una sola toma, un momento de pura espontaneidad que capturó la magia del cine en su forma más pura. Los aplausos del equipo al terminar la toma fueron una prueba del poder de la conexión humana, una chispa que trascendía la ficción. La música se torna más introspectiva mientras la imagen cambia a un collage de portadas de revistas con Gere en la portada. A medida que Richard Gere ascendía en la escala de Hollywood, su vida personal se entrelazaba inextricablemente con su imagen pública. La prensa, ávida de historias sensacionales, seguía cada uno de sus movimientos, convirtiendo su vida en un espectáculo mediático. Sin embargo, Gere, con su característica gracia y equilibrio, manejó la atención con dignidad y un aire de misterio que solo aumentó su atractivo. Una imagen de Gere participando en actividades humanitarias. En medio del ajetreo de su carrera, Gere nunca perdió de vista sus valores personales. Conocido por su activismo, Gere dedicó tiempo y recursos a causas que le apasionaban, desde los derechos humanos hasta la protección del medio ambiente. Su compromiso con el budismo y su relación cercana con el Dalai Lama añadieron una dimensión espiritual a su vida, ofreciendo una perspectiva que enriquecía su arte y su persona. La imagen cambia a una escena de Pretty Woman, mientras la música se intensifica con un tono optimista. En 1990, Gere alcanzó un nuevo pináculo en su carrera con Pretty Woman, una comedia romántica que se convirtió en un fenómeno cultural. Al lado de Julia Roberts, Gere interpretó a Edward Lewis,
un magnate empresarial que descubre el amor en los lugares más inesperados. La química entre Gere y Roberts electrificó la pantalla, creando una alquimia que convirtió la película en un éxito rotundo. La voz en off narra una anécdota divertida del rodaje de Pretty Woman, una de las escenas más memorables de la película, cuando Edward cierra la caja de joyas sobre los dedos de Vivian, no estaba en el guión original. Fue una broma improvisada por Gere que capturó un momento de autenticidad que resonó profundamente con el público. La risa espontánea de Roberts fue un testimonio de la magia del cine, un recordatorio de que a veces los momentos más memorables son aquellos que no se pueden planear. La música se suaviza mientras la imagen cambia a una serie de clips de diferentes películas a lo largo de la carrera de Gere. El ascenso meteórico de Richard Gere no es solo una historia de éxitos cinematográficos, es una exploración de un hombre que, a través de su arte, ha tocado las vidas de millones. Su capacidad para reinventarse, para explorar nuevas facetas de su talento, y su compromiso con causas más grandes que él mismo, han cimentado su legado como uno de los actores más respetados de su generación. La imagen muestra a Gere en la actualidad, con una mirada serena y sabia. Hoy, Richard Gere sigue siendo una figura emblemática, no solo en el cine, sino en el tejido de la cultura contemporánea. Su carrera, marcada por un ascenso meteórico que desafía las probabilidades, es un recordatorio de que el verdadero éxito no reside solo en la fama o el reconocimiento, sino en la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo mientras se persiguen los sueños más audaces. La música se desvanece lentamente mientras la pantalla vuelve a fundirse en negro. Y así, el relato de Richard Gere continúa, una historia de pasión, perseverancia y propósito que, como las estrellas en el cielo nocturno, seguirá brillando en el corazón del cine y en la memoria de aquellos que han sido tocados por su arte. La música se desvanece por completo, dejando un eco de inspiración en el aire. En la penumbra de una habitación apenas iluminada, un joven Richard Gere, aún sin la máscara de la fama que un día lo haría brillar en todos los rincones del mundo, se enfrenta a su reflejo en un espejo. Es un momento íntimo, casi sagrado, donde el joven actor se enfrenta a la incertidumbre de un futuro que aún no ha escrito. Este es uno de los primeros momentos críticos en la vida de Gere, un instante donde la duda y el miedo se entrelazan con la esperanza y la ambición. Nacido en Filadelfia en 1949, Richard Gere no siempre fue la estrella que conocemos hoy. Criado en una familia de 5 hermanos, su infancia estuvo marcada por el amor y el apoyo incondicional de sus padres, Homer y Doris. Sin embargo, en su adolescencia, Gere comenzó a sentir que el mundo a su alrededor era demasiado pequeño para sus sueños. Como un pájaro en una jaula dorada, anhelaba volar más allá de los horizontes que su entorno le ofrecía. Fue entonces cuando decidió perseguir la actuación, un arte que le permitiría explorar todas las dimensiones de la vida humana. Uno de los primeros momentos decisivos en su carrera llegó en 1973, cuando fue seleccionado para protagonizar la producción teatral de Grease, en Londres. A pesar de ser una obra de teatro, no una película, este papel significó mucho más que un simple trabajo para Gere. Fue su primera gran oportunidad de demostrar su talento y carisma en un escenario internacional. El joven actor sumergió todo su ser en el papel de Danny Zuko, interpretando cada canción y cada línea con una pasión que cautivó al público y a la crítica por igual. Este fue el primer destello de la estrella que estaba destinado a ser. Sin embargo, como el destino a menudo dicta, el camino hacia el éxito no es lineal ni sencillo. A pesar de su éxito en el teatro, Gere se encontraba luchando por encontrar su lugar en el mundo del cine. El salto de las tablas al celuloide no fue inmediato ni fácil. Este periodo de incertidumbre y búsqueda es un momento crítico en su carrera, un tiempo de reflexión y autodescubrimiento que definiría sus futuras elecciones. Fue durante este tiempo que Gere comenzó a explorar otra de sus grandes pasiones, la música. Un hecho poco conocido es que Richard Gere es un talentoso músico, capaz de tocar varios instrumentos, incluyendo el piano y la trompeta. En muchos sentidos, la música se convirtió en su refugio, un santuario donde podía perderse y encontrarse a sí mismo. Esta pasión por la música no solo le proporcionó consuelo durante los momentos difíciles, sino que también enriqueció su talento actoral, aportando una profundidad emocional y una sensibilidad artística que serían evidentes en sus futuras interpretaciones. El verdadero punto de inflexión en la carrera de Richard Gere llegó con la película American Gigolo, en 1980. Este fue el papel que consolidó su estatus como un ícono de Hollywood. Interpretando a Julian Calle, un joven gigoló atrapado en un mundo de glamour y peligro, Gere logró capturar la esencia de un hombre dividido entre el deseo y la decadencia. Su actuación fue una mezcla sublime de vulnerabilidad y confianza, un equilibrio que pocos actores pueden lograr con tanta naturalidad. La película no solo catapultó a Gere al estrellato, sino que también definió una nueva era en el cine, con su estilo visual y narrativa audaz. Sin embargo,
El éxito trae consigo sus propios desafíos. Con la atención constante de los medios y la presión de mantenerse en la cima, Gher se enfrentaba a nuevas tensiones y expectativas. Fue durante este tiempo que comenzó a profundizar en su interés por el budismo y la filosofía oriental, buscando una forma de equilibrio y paz interior. Esta búsqueda espiritual se convertiría en una piedra angular de su vida, proporcionándole una perspectiva y una serenidad que le permitirían navegar por las aguas a menudo turbulentas de Hollywood. Un momento crítico relacionado con su espiritualidad ocurrió en 1982, cuando Richard Gere hizo su primer viaje al Tíbet. Este viaje no fue simplemente un escape de la frenética vida de Hollywood, sino una peregrinación personal hacia el entendimiento y la conexión con algo más grande que él mismo. Durante su estancia, Gere tuvo la oportunidad de conocer a líderes espirituales y sumergirse en las prácticas y enseñanzas budistas. Este viaje fue transformador, no solo personal, sino también profesionalmente, ya que comenzó a influir en su elección de papeles y su enfoque hacia la industria del cine. A lo largo de los años 80 y 90, Richard Gere continuó interpretando papeles memorables en películas como An Officer and a Gentleman y Pretty Woman. En Pretty Woman, su química con Julia Roberts fue palpable y electrizante, creando una de las historias de amor más queridas del cine. Sin embargo, detrás de las sonrisas de la pantalla y la perfección del cine, Gere enfrentaba un mundo propio de desafíos. La presión de la fama y la constante atención pública eran implacables, pero Gere encontró refugio en su espiritualidad y en su dedicación a causas humanitarias. Una anécdota particularmente reveladora de este periodo se da durante el rodaje de An Officer and a Gentleman. Durante una intensa escena con su coestrella Debra Winger, la tensión alcanzó un punto álgido. Sin embargo, en lugar de dejar que la situación se deteriorara, Gere, mostrando una madurez emocional y un enfoque zen aprendido de sus estudios budistas, logró calmar la situación con una simple broma, demostrando su capacidad para encontrar el equilibrio incluso en momentos de gran presión. Esta habilidad para manejar el estrés y las emociones complejas con gracia y humor se convertiría en una de sus características distintivas tanto dentro como fuera de la pantalla. En los años 90, mientras continuaba su carrera actoral, Richard Gere también se convirtió en un firme defensor de los derechos humanos, especialmente en el Tíbet. Su activismo a menudo lo puso en conflicto con gobiernos y corporaciones influyentes, pero Gere nunca vaciló en su compromiso hacia la justicia y la compasión. Este es otro momento crítico en su vida, donde decidió utilizar su plataforma y su fama para intentar hacer del mundo un lugar mejor. Su dedicación a la causa tibetana es un testimonio de su integridad y su deseo de actuar en congruencia con sus creencias. A medida que el nuevo milenio avanzaba, Richard Gere continuó explorando papeles que desafiaban y ampliaban su repertorio actoral. En la película Chicago, Gere interpretó a Billy Flynn, un abogado astuto y carismático. Este papel no solo le permitió mostrar su talento actoral, sino también sus habilidades musicales, ya que Chicago es un musical lleno de energía y ritmo. Su actuación le valió un Globo de Oro, confirmando una vez más su versatilidad y profundidad como actor. Sin embargo, uno de los momentos más críticos en la carrera de Gere ocurrió detrás de las cámaras, cuando decidió asumir roles de productor. Esta decisión le permitió tener un mayor control sobre los proyectos en los que se involucraba, asegurando que los temas y las historias que eligiera contar estuvieran alineados con sus valores personales. Esta transición de actor a productor es un testimonio de su evolución continua y su deseo de dejar una impronta significativa en el mundo del cine. En años más recientes, Richard Gere ha seguido siendo una fuerza activa tanto en el cine como en el activismo. Su trabajo en películas como Arbitras y Norman ha sido aplaudido por la crítica, demostrando que su talento y su pasión por la actuación siguen siendo tan poderosos como siempre. Además, su compromiso con el activismo sigue siendo fuerte, participando en diversas iniciativas para apoyar a los refugiados y promover la paz. Una anécdota de este periodo destaca la dedicación de Gere a sus creencias. Durante una entrega de premios, en lugar de centrarse en su logro personal, utilizó su tiempo en el escenario para hablar sobre la crisis de refugiados, instando a la audiencia y a sus colegas a actuar con compasión y humanidad. Este gesto, aunque es sencillo, resume a la perfección quién es Richard Gere. Un hombre de profunda empatía, siempre dispuesto a usar su voz para el bien común. En conclusión, los momentos críticos en la vida y carrera de Richard Gere son un reflejo de su viaje personal y profesional. Desde sus humildes comienzos en Filadelfia hasta su estrellato en Hollywood, cada decisión, cada papel y cada acto de activismo han sido guiados por un deseo genuino de explorar la condición humana y contribuir positivamente al mundo. A través del arte, la espiritualidad y el activismo, Gere ha demostrado que el verdadero éxito no se mide solo por la fama o la fortuna, sino por la capacidad de permanecer fiel a uno mismo y a las causas que importan.
En el ocaso de su carrera, Richard Gere sigue siendo una figura inspiradora, un testimonio viviente de la resiliencia, la integridad y el poder transformador de la empatía. Sus momentos críticos no solo han definido su trayectoria, sino que también han dejado una huella imborrable en la historia del cine y en los corazones de aquellos que han sido tocados por su trabajo y su humanidad. Suena una música suave de piano mientras la pantalla muestra un collage de imágenes de Richard Gere en sus múltiples papeles a lo largo de los años. La voz en off comienza. En el vasto e inabarcable universo del cine, pocos actores han alcanzado una madurez artística tan profunda y resonante como Richard Gere. Es en esta etapa de su vida profesional donde descubrimos a un artista que ha logrado una simbiosis perfecta entre experiencia, técnica y una emocionalidad que trasciende la pantalla. La madurez artística de Gere no es un mero capricho cronológico, sino el resultado de un viaje introspectivo y evolutivo que ha sabido integrar cada vivencia, cada personaje y cada lección de vida en su arte. Para comprender la madurez artística de Richard Gere, debemos primero viajar al momento en que decidió que actuar no era solamente un oficio, sino una forma de vida. En los años 80, cuando Gere ya había consolidado su estatus de estrella con cintas como American Gigolo y Oficial y Caballero, el actor comenzó a explorar papeles que demandaban más que solo presencia y carisma. Fue una época donde las luces del estrellato podrían haber cegado a cualquier otro, pero para Richard, fue una oportunidad para profundizar en su arte. Una de las anécdotas más reveladoras en este periodo de su madurez ocurrió durante el rodaje de Pretty Woman. Aunque esta película es ampliamente reconocida como una comedia romántica icónica, para Gere fue una obra de introspección. En una entrevista, Richard confesó que al interpretar a Edward Lewis, un hombre de negocios aparentemente insensible, encontró paralelismos con su propia vida. En un momento específico del rodaje, mientras filmaban una escena en la que Edward estaba solo en su lujoso apartamento, Gere improvisó al sentarse al piano y tocar una melodía melancólica que dejó a todos en el set en silencio. Esa melodía, que finalmente fue incluida en la película, fue un reflejo de la soledad y la búsqueda de conexión que tanto el personaje como el actor experimentaban. Otro momento clave en la madurez artística de Gere se dio durante su participación en El Dr. T y las mujeres, dirigida por Robert Altman. Altman era conocido por su enfoque colaborativo y la libertad creativa que otorgaba a sus actores. Gere aprovechó esta oportunidad para experimentar con su personaje, un ginecólogo abrumado por las mujeres de su vida. En una escena particularmente improvisada, Richard decidió cambiar el texto y, en lugar de seguir el guión al pie de la letra, optó por un monólogo introspectivo que terminó siendo uno de los momentos más auténticos de la película. Esta experiencia lo llevó a una nueva comprensión de la importancia de la espontaneidad y la autenticidad en la actuación. Con el tiempo, Gere comenzó a sentir una atracción hacia papeles que no solo le exigían emocionalmente, sino que también resonaban con sus valores personales. En El ocaso de un asesino, interpretó a un asesino a sueldo al borde del retiro. En una escena culminante, su personaje tiene una epifanía sobre la vida y la muerte. Gere insistió en filmar la escena en una sola toma, para capturar la verdadera esencia del momento. Esta decisión, aunque arriesgada, resultó en una actuación tan cruda y real que la crítica no tardó en aplaudir su valentía artística. La madurez de Richard Gere no solo se evidenció en sus elecciones cinematográficas, sino también en su compromiso con causas humanitarias y su interés por la espiritualidad. Durante el rodaje de Somersby, Gere, un practicante devoto del budismo, encontró inspiración en la historia de redención de su personaje. En el set, compartió enseñanzas budistas con el equipo, e incluso organizó meditaciones grupales para quienes quisieran participar. Estas prácticas no solo enriquecieron su interpretación, sino que también crearon un ambiente de paz y camaradería que fue palpable en el resultado final de la película. En Chicago, Gere encarnó al carismático abogado Billy Flynn, un papel que le permitió combinar su talento actoral con su amor por la música y el baile. Aquí, su madurez artística brilló intensamente. En una escena memorable, Flynn realiza una actuación musical que es tanto un espectáculo visual como una crítica mordaz al sistema judicial. Gere, conocido por su perfeccionismo, dedicó meses a perfeccionar sus habilidades de tap y canto para este papel. La disciplina y el rigor con los que abordó este reto fueron un testimonio de su pasión incansable por el arte, una característica que solo se intensificó con los años. En su madurez, Richard Gere también se ha mostrado como un mentor para otros actores. Durante el rodaje de Tiempo de matar, se dice que pasó horas fuera de cámara guiando y aconsejando a sus compañeros de reparto más jóvenes. Una de las actrices del elenco recordó cómo Gere, en un gesto de generosidad, la ayudó a superar el nerviosismo al compartir anécdotas de sus propias inseguridades al inicio de su carrera.
Este papel de mentor no solo ha solidificado su legado, sino que también ha dejado una huella imborrable en aquellos que han tenido la fortuna de trabajar a su lado. La última etapa de la carrera de Richard Gere es un testamento a su incesante evolución como artista. En Norman, el hombre que lo conseguía todo, Gere asumió el papel de un pequeño operador político, un personaje complejo y lleno de matices. En una entrevista, el actor reveló que para prepararse para este papel, pasó semanas observando a personas en cafés de Nueva York, capturando las sutilezas de sus interacciones cotidianas. Gere se sumergió tanto en este personaje que, durante las filmaciones, los transeúntes realmente lo confundieron con un hombre común del barrio, algo que él considera un gran cumplido a su habilidad para desaparecer en sus roles. La madurez artística de Richard Gere es, en última instancia, un viaje de autodescubrimiento, un baile entre la realidad y la ficción. Es un recordatorio de que el verdadero arte no es solo un acto de creación, sino un proceso de evolución continua. En cada papel, en cada escena, en cada mirada, Gere nos invita a acompañarlo en su búsqueda incesante por la verdad y la humanidad. Mientras la música de piano se desvanece, el documental deja a su audiencia con una imagen de Richard Gere en el ocaso, mirando al horizonte con una sonrisa serena. Una sonrisa que habla de un hombre que ha encontrado satisfacción no en la perfección, sino en la autenticidad y la conexión con el mundo que lo rodea. La pantalla se desvanece a negro, dejando al espectador reflexionando sobre el arte y la vida de Richard Gere, un ícono cuya madurez artística ha dejado una marca indeleble en la historia del cine. En el crepúsculo de la vida de Richard Gere, cuando los aplausos se tornan susurros y los escenarios se funden con el horizonte, el legado de un hombre que ha trascendido más allá de la pantalla se alza con la dignidad de una epopeya. Este es un viaje al corazón de un actor cuyo impacto se extiende como las ondas en un lago plácido, resonando no solo a través de la historia del cine, sino también en las fibras más íntimas de la humanidad misma. Richard Gere, un nombre que evoca imágenes de elegancia etérea y profunda sensibilidad, ha forjado un camino en el vasto universo cinematográfico con una autenticidad y un fervor que se sienten casi palpables. Nacido en Filadelfia, en 1949, su andar comenzó con pasos titubeantes, pero pronto se transformó en el firme caminar de un hombre que entendía la complejidad de las emociones humanas. La carrera de Richard Gere es un tapiz de momentos inolvidables, cada uno tejido con hilos de pasión, dedicación y un entendimiento innato de la condición humana. Desde sus primeras incursiones en el teatro, donde su talento bruto comenzó a tomar forma, hasta su ascenso como ícono cinematográfico en los años 80 y 90, cada papel fue una exploración introspectiva que impactó tanto al público como a sus colegas. Un momento clave en su carrera llegó con American Gigolo, en 1980, donde su interpretación de Julian Calle no solo estableció su reputación como un actor versátil y cautivador, sino que también definió una nueva era de protagonismo masculino en Hollywood. Gere encarnó a un hombre atrapado entre el deseo y la moralidad, reflejando una lucha interna que resonó profundamente en una generación que buscaba identidad y propósito en una época de cambio. Pero la verdadera esencia del legado de Richard Gere reside en su capacidad para infundir humanidad en cada personaje que interpretó. En Pretty Woman, su papel como Edward Lewis tocó la fibra de millones de espectadores, ofreciendo una visión de redención y amor que iba más allá de la típica historia de romance. Aquí, Gere no solo interpretó a un magnate corporativo, sino que reveló la vulnerabilidad y el anhelo de un hombre en busca de significado, un reflejo de su propia búsqueda personal. Una de las anécdotas más conmovedoras de su carrera ocurrió durante el rodaje de Days of Heaven, una película que, bajo la dirección de Terrence Malick, se convirtió en una obra maestra del cine visual. Gere, inmerso en su personaje, pasó días enteros en aislamiento para capturar la esencia de un hombre que buscaba desesperadamente un lugar en el mundo. En una noche de rodaje, cuando las estrellas brillaban intensamente sobre los campos de trigo, Gere se perdió en una meditación introspectiva que lo llevó a descubrir nuevas capas de su propio ser, un momento que describió como una conversación silenciosa con el universo. Más allá de la pantalla, el legado de Gere se define igualmente por su incansable activismo y compasión. Un defensor apasionado de los derechos humanos, Gere ha utilizado su plataforma para amplificar las voces de los oprimidos, siendo un firme defensor del pueblo tibetano y un aliado inquebrantable en la lucha por la justicia y la dignidad. Su encuentro con el Dalai Lama en la década de 1980 marcó un punto de inflexión en su vida, llevándolo a un camino de espiritualidad y servicio que ha iluminado su existencia desde entonces. En otra anécdota significativa, mientras filmaba The Cotton Club, un joven admirador se acercó tímidamente a Gere para agradecerle por su trabajo en defensa de los derechos humanos. Con una sonrisa cálida, Gere se detuvo a conversar con el joven, compartiendo su visión del mundo y alentándolo a seguir luchando por un futuro mejor.
Este encuentro humilde y sincero es un testamento de su compromiso con la humanidad, una cualidad que ha definido cada aspecto de su vida. La reflexión sobre el legado de Richard Gere no estaría completa sin mencionar su profundo amor por la música. Un talentoso pianista, Gere encontró en la música una forma de expresión que complementaba su arte actoral. En An Officer and a Gentleman, su interpretación de Zack Mayo no solo mostró su habilidad para capturar la complejidad emocional, sino que también integró su amor por la música al tocar el piano en varias escenas, un detalle que añadió una capa adicional de autenticidad a su personaje. En el ocaso de su carrera, Richard Gere ha adoptado un papel de mentor, guiando a jóvenes actores y cineastas en su viaje creativo. Durante el rodaje de Arbitras, uno de sus últimos éxitos críticos, Gere compartió su experiencia con el director Nicolas Jarecki, ofreciendo consejos y apoyo que ayudaron a dar forma a la película. Este gesto de generosidad y humildad es un reflejo de la sabiduría que ha acumulado a lo largo de su carrera, una sabiduría que ahora comparte con las futuras generaciones del cine. Una última anécdota, una que encapsula el espíritu de Richard Gere, ocurrió durante un evento benéfico para los refugiados tibetanos. Al finalizar su discurso, un niño se acercó a él con un collar de flores como símbolo de gratitud. Conmovido por la inocencia y esperanza en los ojos del niño, Gere se arrodilló para recibir el collar, una simple pero poderosa muestra de su empatía y conexión con aquellos a quienes ha dedicado su vida a ayudar. Así, mientras las luces del escenario se atenúan y el eco de los aplausos se desvanece, el legado de Richard Gere permanece como un faro de compasión, creatividad y humanidad. En cada personaje que interpretó, en cada causa que defendió, en cada nota de música que tocó, Gere ha dejado una huella indeleble en el mundo, una huella que continuará inspirando a generaciones venideras a buscar la verdad, a abrazar la empatía y a vivir con propósito. En el silencio que sigue al último acto, cuando las historias se convierten en recuerdos y los recuerdos en legado, Richard Gere se alza como un gigante gentil, su vida una sinfonía de amor, arte y convicción. Y en esa sinfonía, encontramos no solo el eco de su voz, sino también la promesa de un mundo mejor, un mundo donde, como él, buscamos siempre el bien, para nosotros y para los demás. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este documental, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te ha parecido la historia de esta figura icónica? Hasta la próxima, donde descubriremos juntos los secretos